Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Cuando bajaba a las 9 de la noche de mi consulta, que cerca de allí hay un colmado, me daba cuenta de que todavía ese radio no estaba encendido. Y es una manera en un país tan bullicioso de mostrar que el dolor ha sido colectivo y que podemos decir que el trauma, aunque sea de diferente intensidad, también lo puede ser. He visto mucha solidaridad, muchos voluntarios y pocos irrespetuosos, aunque siempre los hay, muchos colegas míos brindando apoyo, como dije, y ahora viene esa otra etapa, ¿no? De apoyar a tanta gente. Cuando tú ves en las noticias, Carmen, el recuento el otro día, que seguramente son más, se hablaban de 4.580 personas pertenecientes a distintas instituciones del Estado Dominicano y de otros países, de brigadas de voluntarios que estuvieron ahí al pie del cañón, 59 horas de operaciones ininterrumpidas dedicadas. No es mucho lo que hay ahí. Bueno, pues después de todo esto, además de lo que decía Francisco Lapúber en su intervención aquí en el Matutino, que decía, bueno, tiene que concomitantemente haber un proceso judicial que debe abrirse, que afortunadamente parece que ya se han dado las primeras acciones para que eso se haga, porque una cosa no tiene que ver con la otra, aunque sí tiene que ver con el trauma, porque parte del proceso de dejar atrás las cosas es precisamente clamar por unos derechos que, como decía Francisco y como has dicho tú, no van a paliar el dolor, pero sí van a respetar las leyes que existan al respecto, ¿no? Entonces, tiene que haber una investigación profunda y tienen que depurarse responsabilidades. Porque además yo me temo, Carmen, que si no se hace, aquí va a haber una reacción ciudadana fuerte. Y yo, por supuesto, me sumaría a ella gustosamente. Pero bueno, estamos ahí a las puertas de que algunas personas que ya incluso se han expresado conmigo empiecen a cocinar dentro de ellas lo que se llama el trauma vicario, que también se llama tensión empática, también se llama trauma secundario o fatiga por compasión, que es un tipo de trauma menos tratado, pero que también tiene su impacto y que también merece ser abordado en estas circunstancias en las que nos encontramos, porque es parte de lo que está aquí ahora tras los hechos, ¿no? Esa traumatización vicaria hace referencia a los síntomas traumáticos sufridos por los profesionales que integran equipos, que trabajan con víctimas que sufren una violencia, que esa violencia puede ser extrema o no, violaciones, torturas, asaltos, desmembramientos en guerra y en este caso un suceso que no sé si se le debe de llamar accidente, Carmen, que dejó aplastada a tanta gente y herida a tanta gente, ¿no? Es un tipo de traumatización terciaria que a veces en algunas personas se produce por microtraumas que se van acumulando y que derivan entonces en un malestar muy parecido al que les ocurre a los demás. En este caso, hablamos de 58 horas a pie del cañón, pero ponte a pensar en los médicos del INASIF, en los médicos que estaban en los hospitales, las enfermeras, los psicólogos, pues eso no son 59 horas. Son muchísimas más y serán muchísimas más, ¿no? Entonces ahí se espera que cuanto mayor sea la exposición y mayor sea el drama al que se expone, los efectos pueden ser peores, pero también hay otras variables de tipo personal que voy a tener la ocasión de poder enumerar en este preámbulo. Hay cambios físicos que se producen, pero también se producen cambios psicológicos, cambios sociales e incluso espirituales que no son deseados en alguien comprometido con ayudar a personas que han sido lesionadas o que han sido traumatizadas. Y este tipo de trauma se encuentra típicamente entre quienes prestan esos primeros auxilios, esos trabajadores sociales, esas personas, ese personal médico, esos voluntarios, esos consejeros espirituales. Y ese dolor emocional que se sufre
la verdad es que da paso a una serie de sintomatologías que tú habrás escuchado, si estás cerca de este tipo de voluntarios, comentar. La primera es una reexperimentación de los acontecimientos traumáticos, que lo han dicho también los periodistas y fotógrafos a los que tú hacías referencia, que son manifestados mediante pesadillas, sueños y recuerdos que son como intrusivos, que tú no los quieres tener, pero que llegan a tu mente y que te ocasionan un malestar, una angustia y un temor. Con la aparición de cualquier estímulo interno o externo que simbolice o que recuerde el acontecimiento, vuelven y se disparan. De ahí el que uno reclame una cierta responsabilidad en los medios de comunicación, porque yo de la gente que pone cosas en las redes sociales, personas particulares, no espero ese nivel de conciencia, pero hay medios que han hecho un abuso presentando imágenes que yo creo que no eran necesarios presentar. También se presentan estas personas que van a experimentar el trauma vicario, para que estén algunas personas pendientes que quizás se creen inmunes a poderlo presentar, una evitación, un embotamiento de las reacciones en sentido general. La gente intenta evitar sus sentimientos, quiere evitar sus pensamientos, los lugares y las personas que recuerden lo ocurrido. Disminuye también ese interés en la participación de actividades sociales, aparece como un sentimiento de desapego, que en menor intensidad, Carmen, lo he oído en otras personas. Yo hice un encuentro con mi equipo el domingo, el equipo de Well Nexus, que quedamos en el mirador para abrazarnos y para hablar, porque nos tocará estar ahora acompañando a mucha gente, ¿verdad? Y algunas de mis colaboradoras hablaban de, pues mira, yo me quedé como fría, como que incluso me sentí culpable por no estar como sintonizada con el dolor que yo veía en otras personas. A veces esa es la manera en que uno se protege y cuando tenemos, esa es también una reacción anómala, el hecho de que tú estés totalmente desconectada. Y hay gente que así es, que reacciona y no se deben de sentir culpables, porque el organismo busca la manera, ¿no?, de protegerse como puede, ¿no? También hay personas que están presentando un estado de alerta que está incrementada, personas que van a tener irritabilidad, explosiones de ira, dificultades para dormir, gente que está mirando, mucha gente, Carmen, que está mirando al techo, que está mirando las infraestructuras, cosa que yo veo muy positivo, porque a cada rato ves que el viejo Palacio de Justicia, que el puente de la 17, o sea, hay una conciencia de que cuidado, que esto puede pasar en cualquier momento. Eso, además de ser una precaución lógica y racional, también obedece a esos temores que emergen después de un trauma como este. Entonces, en general hay dificultades para manejar emociones, para tomar decisiones adecuadas, para sentirse bien con uno mismo y con su entorno y sentirse conectado con la vida. Y hay problemas para saber identificar también una cosa que le pasa mucho a los que proveen ayuda: saber dónde están los límites y saber hasta dónde pueden llegar y cuándo toca irse y descansar. Y yo espero que se estén tomando esas precauciones en el personal del Ministerio de Salud Pública y del COE, porque si bien es cierto que están muchos de ellos entrenados, pues necesitan también reciclarse y necesitan, ahora que no se necesita toda la masa de gente, ojalá piensen en hacer turnos que sean razonables. Hay factores que predisponen al trauma vicario, es decir, no todo el mundo va a presentar ahora trauma vicario. Por ejemplo, profesionales que ya hayan experimentado un acontecimiento traumático anteriormente pueden identificarse de forma más precisa con esta situación. Personas que yo he visto, Carmen, que están experimentando duelos, que estaban a mitad de eso, o que recientemente habían tenido un accidente, o que había pasado algún suceso en la familia o en sus vidas. Personas que hayan padecido estrés en otros ámbitos importantes de su vida y que esto se les sumó. Carecer previamente de motivación y de un sentido firme de la vida. Personas que carecen de apoyos social. El otro día una compañera decía que estaba cansada de que le pasaran cosas y que siempre se sentía sola. Y eso, la verdad es que no es lo mismo la desgracia arropada que la desgracia cuando uno se la vive sola. Personas que tienen una ausencia de límites sostenibles entre la vida privada y la vida laboral,
ese tipo de persona tiende a cargarse más de la cuenta. El mantener relaciones con personas que hayan soportado situaciones traumáticas también y que hayamos estado dándole apoyo anteriormente. Organizaciones sociales que no fomentan una cultura institucional con una gestión eficaz. Ahí los que trabajan ahí pueden padecer estas situaciones y también el no autocuidarse, que es algo que abunda mucho en profesionales que luego pueden padecer burnout o que pudieron haberlo tenido, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Las consecuencias son variadas. Y por eso lo primero que debemos de pensar si la gente ha estado en esa primera fila o incluso en la segunda y la tercera fila es que vamos a experimentar sentimientos que pueden parecer extraños, un estado permanente de ansiedad y de miedo, de sobresalto, de que tú estás esperando que llegue una mala noticia. He oído personas y yo también la he sentido, una sensación de culpa y de frustración. De sentir que tú no estás haciendo lo suficiente, incluso personas en primera fila que han sentido que no estaban haciendo lo suficiente, esta impotencia colectiva que yo creo que todos hemos sentido, gente que se ha deprimido, gente que ha deteriorado ya en esta semana sus relaciones interpersonales porque no tiene ganas, y que si esto sigue en lo sucesivo es una cosa a notar, ¿no? Una insatisfacción, bajo rendimiento laboral, mucha gente ha ido a cumplir horas, pero no ha habido muy poco ánimo y muy poca efectividad naturalmente. Una angustia cuando se observa que las víctimas no tomaron las decisiones adecuadas y no pudieron salir. Impaciencia cuando oyen testimonios dolorosos, gente que está apagando la televisión porque ya no aguanta más. Todo este tipo de cosas son esperables, tan humanas además, en cualquiera de las personas que estén sintiendo estas cosas, ¿no? Si esto dura más, Carmen, si llegado ya a mediados de mayo, cuando ya se supone que deberíamos estar más o menos superando este primer impacto, seguimos presentando dificultades en el comportamiento, en el rendimiento laboral o en el desenvolvimiento, en las relaciones interpersonales y incluso en nuestros valores personales, tengamos la humildad de reconocer que vamos a necesitar algo más que estos consejos que yo voy a darle y que son de sentido común para los oyentes del matutino, porque todos hemos estado involucrados, ¿no? Lo primero es recordar que hay que autocuidarse y relajarse. Y ahora Semana Santa nos va a permitir eso. Hay que desconectarse y poner límite a la exposición a las noticias, porque hay a veces los medios de comunicación, no, a veces no, siempre terminan siendo aves carroñeras, ¿no? Esos buitres que cuando ya los cadáveres están descuartizados siguen sacando pedazos. Y que no están psicoeducando a nadie y que no están haciendo una labor social, simplemente están agotando hasta el último tramo algo que ya se ha dicho 1000 veces. Eso de compartir imágenes, las imágenes retraumatizan al que estuvo cerca de la tragedia y detonan a las personas que no estuvieron ahí. O sea, eso no aporta absolutamente nada bueno. Y la verdad es, Carmen, que hay medios, por ejemplo en YouTube tú lo ves y en algunas plataformas, que te advierten que pueden haber imágenes que te pueden alterar. Y ya, si tú le das y continúas, bueno, es tu responsabilidad. Pero en estos días, Carmen, como el algoritmo ya buscaba la tragedia, había muchísimas publicaciones donde no había esa previsión de avisar de que te ibas a encontrar con imágenes que no todo el mundo es capaz de digerir, ¿no? Y eso es indecente. Es importante expresar lo que sentimos, por eso quedé con mi equipo y nos alegramos mucho de vernos antes de ayer, porque hablarlo, incluso escribirlo, dejar testimonio de todo esto es bueno para sacarlo, pero también para encontrar una dimensión distinta que en la inmediatez a veces uno no ve. Reconocernos con las cosas que nos gustan, permitirnos reconectar con pequeños placeres, saber que esto es un proceso que va a necesitar en los que estuvieron en primera fila paciencia y a los que estamos cerca de ellos paciencia. Y si va a perdurar, si vemos que ese ser querido, ese compañero continúa,
presentando algunas de estas cosas, pues a veces la gente no se da cuenta y hay que decirle, yo estoy aquí. Y si te parece, me gustaría que colocáramos el testimonio de Yaniris Núñez, que forma parte del equipo Well Nexus, pero que también forma parte de la unidad de crisis del Moscoso Puello y de otras instancias que ella va a mencionar, y que es de esas personas que ha estado en primera fila y va a dar su testimonio de estos días en los que, además de estar en ese lugar, está ahora acompañando a socorristas, bomberos y otro personal de apoyo. Hola, soy Yaniris Núñez, psicóloga clínica especialista en intervenciones en crisis y traumas. Como psicoterapeuta y parte del equipo Well Nexus y de la Asociación Mundial de Psicología en Emergencias, AMPE República Dominicana, he estado trabajando con las familias de los afectados, así como con parte de los rescatistas del hecho que ha conmocionado al país y al mundo. En este sentido, Maricécily, me preocupa el trauma vicario, que como sabes es el impacto a nivel físico, emocional o mental que puede emerger de la labor, del trabajo que hacemos, de escuchar, de presenciar o de ayudar a otros con su dolor. El trauma vicario puede manifestarse con dolores físicos, dificultades para dormir, pesadillas, llanto sin un aparente motivo, estar constantemente alerta a lo que suena, a lo que se mueve, a lo que sucede, cambios en nuestro sentido de humor, cansancio y sentimientos de culpa o de siento que no di o hice suficiente, como he escuchado con frecuencia estos últimos días. He sido testigo de cómo el reciente hecho ha impactado a bomberos, médicos, psicólogos, personal técnico y administrativo que de manera directa o indirecta ha ayudado en preservar la vida y rescatar a los afectados. La tragedia de hace unos días ha desbordado el nivel de contención emocional de muchos profesionales de la salud, Maricécily. Creo que es vital que todo aquel que de una manera u otra estuvo expuesto a la tragedia de esta semana reciba ayuda profesional, aún aparentemente se encuentre bien. Y hacer conciencia de cómo bomberos, médicos, psicólogos, choferes, maquinistas, hasta voluntarios, que hagamos conciencia de que para poder seguir ayudando a otros debemos priorizar nuestro autocuidado, pues al final del día solo somos humanos. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.